que el gobierno nacional ha dispuesto su intervención y con posterioridad la discusión de un proyecto de ley para avanzar en su expropiación, con toda la discusión que hay detrás de esta historia. Hoy te vamos a contar algunos detalles sobre la verdadera joya de la abuela detrás de la historia de Vicentín, que no es precisamente la fábrica de aceites, ni la máquina de hacer fideos, sino otra historia que te la va a contar Ernesto Díaz. Pero ha avanzado, o por lo menos está avanzando también, en un proyecto para crear una comisión investigadora de la FER Vicentín. Así como se hizo en la provincia de Santa Fe, hay una comisión investigadora, también se pretende hacer desde el Congreso Nacional. Uno de los que está detrás de esa iniciativa es el senador nacional Oscar Parrilla, a quien tenemos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Crónica Televisión. ¿Qué nos podés contar de esta comisión o de esta iniciativa que están impulsando, me imagino, un grupo de legisladores del Frente de Todos para crear una comisión investigadora? Sí, efectivamente, somos varios los senadores que hemos propuesto, en el mes de abril, el 27 de abril más precisamente, presentado este proyecto de ley de creación de una comisión bicameral integrada por senadores y diputados de todas las bancadas, obviamente, para investigar no solamente desde el punto de vista penal, que eso ya lo estaba y no nos corresponde a nosotros, eso ya lo está haciendo un juez, sino investigar las consecuencias económicas, políticas y de responsabilidades funcionales que han tenido los distintos funcionarios, incluso los directivos de esta empresa, en cuanto al crédito, crédito fenomenal que le otorgó el Banco Nación a la empresa pocos días o incluso algunos días ya posterior a que ya estaba en cesación de pagos. Entre el 8 y el 25 de noviembre del año pasado, incluso cuando ya Mauricio Macri había perdido las elecciones generales. Sí, efectivamente, pero eso es lo de menos, la relación que tuvieran ellos con el macrismo, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con nuestro objetivo, sino que lo que nosotros queremos saber es si efectivamente acá hubo subfacturación, por qué no se les pagó a los productores los cereales y los granos que ellos les suministraron. Tenemos noticias también de que hubo algunas maniobras contables extrañas y raras con respecto a este tema. También queremos saber qué rol jugaban las empresas en Paraguay y en Uruguay. Nos llama poderosamente la atención si facturaban desde allí o no, si hubo fuga de capitales, si hubo ocultamiento de patrimonio, si hubo quiénes son verdaderamente los acreedores, si hubo un aumento ostensible de los acreedores y quiénes fueron ellos. Sí. Senador, ¿cómo le va? Ernesto Díaz le habla. Hay algo que me parece que no se está hablando lo suficiente y me gustaría invitarlo a usted a hablar. La realidad es que la problemática Vicentín nos lleva directamente al trader, al negociador, al acopiador y al que en la Argentina exporta gran cantidad de granos, que es una empresa multinacional que es... Glencore. Exactamente, usted acaba de decir, Glencore. En el informe que hizo al Banco Nación, Claudio Lozano, deja muy en claro que no se sabe dónde termina Vicentín y empieza Glencore. Sobre todo en una empresa que se llama Renova, que es una empresa que tiene una particularidad... Que le vendió la parte de las acciones unos días antes del concurso, exactamente. Bueno. Se desprendió de una parte, es decir, digamos, disminuyó su activo. Queremos saber a qué obedece ese motivo, si ese no fue un motivo para perjudicar a los acreedores. Y me parece que esas son las investigaciones que nosotros tenemos que llevar adelante para que verdaderamente los productores, los comerciantes, todos los sectores políticos, económicos y sociales, tanto de Santa Fe como de Córdoba y en general de todo el país, sepan efectivamente qué es lo que pasó con esta empresa. Yo, si usted me permite también, sí, claro, quiero hacer mención a otro tema que tiene que ver con esto, ¿no? Que se ha agitado mucho por parte de los dirigentes, algunos dirigentes de la oposición, también algunos periodistas, economistas, que han salido a acusarnos a nosotros, al kirchnerismo, de que hacemos esto por una cuestión ideológica, de que estamos haciendo esto porque vamos contra la propiedad privada, estamos avasallando la propiedad privada.
bueno, todo este tipo de adjetivos y difamaciones que la verdad no tienen nada que ver ni con la historia ni con lo que nosotros pensamos. Acá lo que se trata es de rescatar una empresa, y si usted ve todas las empresas que a lo largo de los 12 años nosotros, el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, tuvo que intervenir, no se trataba de empresas comerciales florecientes que daban rentabilidad, que generaban trabajo, que pagaban sus impuestos y que andaban. No, todo lo contrario. Fueron empresas que estaban sufriendo una grave crisis y que en algunos casos estaban generándole un daño económico e institucional muy grande a la Argentina. Y vamos a comenzar por la primera, si usted quiere, que fue Thales Spectrum, que es la empresa que tenía las posiciones satelitales, una extranjera, y donde el Estado argentino nosotros intervenimos y creamos ARSAT. Y como consecuencia de eso, en primer lugar, no perdimos las posiciones orbitales, que estábamos a punto de perder por no utilizarlas, porque había un contrato de alquiler que se vencía y no se iba a renovar. Creamos ARSAT y nos convertimos en uno de los 8 países del mundo capaces de fabricar satélites de comunicaciones y ponerlo en el espacio. Tenemos 2 satélites. Lo recordamos bien, como también... Bueno, y el ARSAT. Eso fue, digamos, el ataque a la propiedad privada, teóricamente. Sí, como también pasó... A ver, es importante también recordar, como pasó con AISA, como pasó con AISA en el caso de... AISA, exactamente. Yo recuerdo, mire, tuvimos una manifestación, que era una empresa francesa, en la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, de habitantes de Berazategui, porque en las aguas servidas estaban corriendo por las calles. Año 2004-2005, creo. Pero, a ver, pero yo quiero ir a... Correo Argentino, Argentino, también que era de Macri, lo estaban fundiendo. Pero, ¿sí? Oscar, Dandanor, yo te quiero preguntar específicamente, y a todos esos, ¿cómo calificarías a todos estos que yo creo que hay mucha gente a la que envuelven con un discurso realmente muy atractivo de combate contra el avasallamiento que el Estado pretende hacer de la propiedad privada? Hay gente que sale con carteles que dicen no toquen a Vicentín, pero detrás de esto hay evidentemente una inspiración política y hay grupos económicos que financian todo esto. ¿Cómo calificarías a esta gente? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que hay mucha mala intención, obviamente con muchos de ellos, porque claramente saben lo que están defendiendo. Están defendiendo que, en definitiva, qué es lo que puede llegar a pasar si nosotros, el Estado argentino, no sale al rescate de esta empresa. Que termine desguazada, los trabajadores sin trabajo, los productores sin cobrar su crédito, la empresa absolutamente desguazada y una concentración aún mayor de una actividad económica como es la producción de cereales y la exportación de cereales. Y obviamente con los únicos que van a ganar en esto son los acreedores financieros internacionales, como siempre ocurre, y el resto de los trabajadores, los productores, los comerciantes y en definitivo los argentinos van a verse absolutamente perjudicados. Lo que nosotros estamos proponiendo no es una medida que nos guste salir a expropiar no, todo lo contrario, estamos haciendo algo, o el gobierno está intentando hacer algo para rescatar y evitar un mal mayor que no tengo duda que va a ocurrir si dejamos esto librado a la buena suerte de la actividad privada. Ahora, permítame, ya ocurrió con ellos mismos, ¿no? Permítame que le pregunte, porque inclusive los que recuerdan a Vicentín por alguna publicidad en coches de turismo carretera y no tienen conocimiento. Cuando usted enumeró los críticos de esta decisión, no digo que sea un detalle, pero le faltó mencionar a que no pocos peronistas están también fustigando esta iniciativa del gobierno. ¿Cuál es su lectura? Que están equivocados, que no entienden, que no ven las consecuencias de lo que esto puede ocurrir si nosotros, si el Estado no sale en el rescate de esta empresa, como ya lo hizo con las FJP, también nos criticaban cuando salimos, obviamente con agua, usted se acordará también, las críticas que tuvimos cuando FADEA, la empresa fábrica militar de aviones de Córdoba, estaba en manos de una empresa americana que era un taxi, cobraba todos los meses sin hacer absolutamente nada. Pero permítame, Parrilli, pero hablando de eso, ¿es solamente Vicentín la que subfacturaba? Porque la realidad es que en ese corredor vial está el 80% de la exportación argentina. Y están en ese corredor vial, les recuerdo, se exportan 70.000 millones de dólares. ¿Solamente Vicentín subfacturaba? Bueno, yo creo que no lo sé, pero creo que lo que nos va a permitir, si el Estado tiene alguna intervención o puede llegar a tener información fidedigna y real de qué es lo que
cómo se exporta, qué se exporta y cuáles son los precios verdaderos, yo creo que esto va a ser un dato fundamental para evitar, primero, un perjuicio a los productores, que son siempre los que pagan el pato roto, y en segundo lugar, evitar maniobras que tienen que ver con los precios, obviamente estamos hablando de los alimentos, y obviamente también con los ingresos que puede haber por impuestos y por retenciones. Mire, cuando nosotros estatizamos, Cristina tomó la decisión de la estatización del 51% de las acciones de YPF, también estos mismos nos criticaban y nos decían que íbamos por todo, que éramos anticapitalistas. Bueno, fíjese lo que logramos. En ese momento YPF no estaba cumpliendo el rol que tenía que cumplir de ser garante del autoabastecimiento de petróleo y de producir y generar hidrocarburos en la Argentina para lo que la Argentina necesitaba, su consumo domiciliario y también su actividad industrial, y se había convertido en una inmobiliaria que estaba regalando negocios inmobiliarios de vaca muerta al mejor postor. Bueno, llegó YPF, la conducimos con criterio absolutamente comercial, con un criterio empresarial, claro. YPF fue la punta de lanza de lo que, además, es lo único que Macri puede llegar a mostrar alguna inversión real y efectiva es en la actividad hidrocarburífera de vaca muerta, gracias a lo que inició YPF. Senador. Entonces, a todos estos dirigentes que nos critican con estas calificaciones, adjetivaciones, me parece que están equivocados y en realidad lo que desnudan o que piensan poco, o que saben poco, o que están defendiendo intereses que no quieren explicar cuáles son. Senador, permítame preguntarle sobre las causas de espionaje ilegal que están dando vueltas en los tribunales. Hace unos días el abogado de Oscar Thomas, José Ubeira, contó una anécdota. Dice que tenía que juntar la plata para pagar una caución y había hablado con el hermano Tomás le dijo, habla con mi hermano para juntar la plata. Justo cuando estaban en ese trámite, porque los habían escuchado en la cárcel, le armaron una causa al hermano y le embargaron los bienes de manera tal de que Tomás no pudiera salir. Es decir, utilizaron el espionaje ilegal para forzar que un detenido siguiera en prisión. ¿Qué cosas de ese tipo notó usted que hubieran pasado en derredor suyo? Mire, nosotros no solamente tuvimos el caso de esas pinchaduras telefónicas, también seguimientos personales que me hacían a mí, a personas allegadas, a mi familia, a mis hijos, mis hermanas, el seguimiento que nos hacían en el Instituto Patria, el hostigamiento que nos hicieron, nos tiraban en una oportunidad, teníamos una reunión muy grande y nosotros era abierto, obviamente entraban en esas reuniones toda la gente que nosotros entendíamos que simpatizaba, quería con nosotros. Bueno, nos tiraron una bombita de olor en el medio de la actividad. En otras oportunidades nos dejaban mensajes en las puertas, bueno, muy agresivos y tendientes a menoscabarnos o a darnos miedo. También seguimientos que nos hicieron personales, ¿no? Bueno, yo siempre dije también, tenía conversaciones con mi familia en mi teléfono, no solamente con la presidenta y con amigos. Y la verdad que uno se siente muy mal porque en las conversaciones yo estaba con mi madre, que estaba muy mal de salud, y bueno, tuve una serie de cosas que... Pero nunca me amedrentaron, nunca me atemorizaron, nunca yo dejé de hacer lo que tenía que hacer y pensar lo que tenía que pensar. Oscar, gracias por esta comunicación telefónica. No, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Y le damos la bienvenida a Proveedores Hospitalarios, una empresa con vocación de servicio y más de 40 años de experiencia ofreciendo instituciones de salud, asesoramiento y provisión de ropa de cama, ropa de cirugía, indumentaria y telas, garantizando calidad y precios justos. Buscamos en proveedoreshospitalarios.com.